Leyes termodinámicas. La termodinámica es una parte de la física que establece el estudio de las correlaciones entre la cantidad de calor y la energía que esto puede generarse, de manera que esa condición es analizado desde el punto de vista del movimiento de partículas y cómo este movimiento de partículas puede generar ese proceso de transformaciones o transiciones de la calor y de las formas de energía. Y para ello es requerible el estudio de lo que son los sistemas. Y dentro de los sistemas hay una clasificación en lo que podemos encontrar un sistema aislado, un sistema cerrado y un sistema abierto. En el caso del sistema aislado no hay interacción con otros sistemas. Este está desconectado de los demás y funciona por sí solo. En el sistema cerrado hay un intercambio de energía, pero no de materia en su alrededor, de manera que su masa es constante. Es decir, que no hay un proceso de transición, de transformación o de movimiento de esa masa. Esta se mantiene fija sin ninguna alteración. Pero sus energías, sí, hay un cambio, puede ser entrada o salida de energía. Y en el caso de el sistema abierto, hay intercambio de energía y de materia de alrededor. O sea que puede haber transferencias desde el exterior o, puede ser que transfiera hacia el exterior materia. Y lo mismo ocurre con energía. Puede haber transferencia de energía hacia el interior o hacia el exterior del sistema. Luego de ello, nos vamos a la siguiente página, en la cual tenemos la primera ley de la termodinámica. La materia no se crea y ni se destruye, se transforma. Es decir, son transformaciones de una u otra forma en la que involucra materia, involucra energía, involucra calor, involucra energía interna. Entonces tenemos un cambio o variación de energía interna manifestado por un delta U. Ese cambio de energía interna es debido al conjunto de partículas en el interior de un trozo de materia o de un fenómeno o de una situación o de establecer una restricción de un sistema en la cual las partículas como puede ser electrones, protones, neutrones o en general de una forma más macro como por ejemplo átomos y moléculas o mucho más micro partículas subatómicas, entonces estas determinan un proceso de transición y transformación de energía y que las condiciones de estas partículas por su movimiento, ya sea por aceleradores de partículas, como puede ser un betatrón para el caso, que es un acelerador de partícula electromagnético de forma lineal, o un ciclotrón, que es un acelerador de partículas en forma circular. Entonces, por ese proceso de aceleramiento en el movimiento de estas partículas, ya sea por campos electromagnéticos que generan una velocidad mayor o igual a la velocidad de la luz, entonces estos se ven sometidos a un proceso de transformación y que crean las condiciones de una variación o cambio de energía interna. Y asimismo puede ser como por ejemplo las condiciones de un estado, digamos, de, un, de una presión en la cual influye en este movimiento de partículas o por el incremento de temperatura u otra forma. A eso se refiere la energía interna específicamente relacionado con el movimiento de partículas. Luego tenemos que ese cambio o esa variación de energía interna es igual a la cantidad de calor, calor que es otra forma de energía, y que la calor cuando entra al sistema, la calor es una connotación de signo positiva. Cuando sale del sistema, la calor es de signo negativo, o cuando el sistema cede cantidad de calor. Luego tenemos otro parámetro
donde esta variación de energía interna es igual a la cantidad de calor más menos también a la cantidad de trabajo, que el trabajo, cuando el trabajo proviene desde el exterior hacia el sistema, entonces este es un trabajo positivo. Pero cuando en el interior del sistema, ya sea que este sistema sea un gas y este gas hace un trabajo, entonces este trabajo es una forma de energía negativa. Para entender más claramente esto, lo vamos a establecer en un conjunto de observaciones, de manera que tenemos un inciso 1. Cuando entra calor al sistema, este calor es de signo positivo. Entonces tenemos aquí un sistema mostrado en este rectángulo violeta, en el cual tenemos un conjunto de partículas en su interior, y entonces aquí entra calor a este sistema. Y al entrar calor, entonces una condición Q que es positivo. Tenemos la otra condición, cuando sale calor del sistema, este es de signo negativo. Entonces tenemos el sistema formado por esta estructura rectangular violeta, y cuando de este sale calor, entonces este es de signo negativo, o sea, está cediendo el sistema. Luego vamos a la siguiente página para hacer análisis de estas variables que forman parte de la variación o cambio de energía interna. Cuando se hace trabajo en el numeral 3 sobre el sistema, sobre el gas, en otras palabras, este es positivo. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos el sistema representado por este rectángulo violeta, y en el cual se genera un trabajo hacia el sistema, ¿ya? En el interior de repente tenemos algún tipo de gas, y entonces el trabajo que entra al sistema, y que el sistema puede estar formado por gas, es de signo positivo. Y tenemos una cuarta situación. Cuando el sistema hace el trabajo, es decir, el gas hace el trabajo, el gas que está dentro del sistema, entonces el trabajo es de signo negativo. Es decir, tenemos la situación de este sistema representado por este rectángulo violeta, y en el interior tenemos algún tipo de sustancia formado por algún tipo de gas, y cuando el gas entonces hace trabajo, o sea, su interior, el interior hace trabajo, el sistema hace el trabajo, entonces este trabajo es de signo negativo, o el trabajo hecho por el gas. Entonces, aquí hay que distinguir dos palabras. El trabajo es positivo cuando el trabajo es sobre el sistema o sobre el gas. Aquí el trabajo es negativo cuando el trabajo es hecho por el sistema o, dicho de otra forma, por el gas. Dado que estas son palabras claves y condiciones claves para resolver problemas. Luego pasamos a lo siguiente. A resolver el problema 1, donde tenemos obtener el cambio de energía interna en un sistema que entra calor de 200 Joule. Recordando que Joule es la unidad internacional de energía. 200 Joule en gas de nitrógeno, y este hace un trabajo de 400 Joule. Aquí podemos denotar algo. Entra, es decir, obtener el cambio de energía interna en un sistema que entra calor. La palabra entra, y que se refiere al calor, significa que esto es de signo positivo. Y la otra palabra connotada es hace un trabajo. El gas nitrógeno hace un trabajo. Aquí tenemos en gas nitrógeno, que es de 200 Joule, y este hace un trabajo, es decir, el gas nitrógeno hace un trabajo. Como este hace un trabajo, o sea, el interior, el sistema hace trabajo, este es de signo negativo, dicho trabajo, lo cual podemos verlo de la siguiente forma. La fórmula general que tenemos, que el cambio de energía interna es igual a la cantidad de calor más menos
la cantidad de trabajo, de aquí tenemos que extraer la idea que en el caso de la calor, como entra calor por esa palabra, entonces es de signo positivo. En el caso de la variable de trabajo, como tenemos que el nitrógeno hace el trabajo, o sea, el nitrógeno está dentro del sistema, mejor dicho, forma parte del sistema, y como el sistema hace ese trabajo, entonces este es de signo negativo. De manera que la fórmula quedaría para este cálculo que la variación de la energía interna es igual a la cantidad de calor menos el trabajo. Y extrayendo los datos del problema, donde tenemos obtener el cambio de energía interna en un sistema que entra calor de 200 joules, entonces la cantidad de calor, Q, es 200 joules, y este hace un trabajo de 400 joules, que este es negativo menos 400 joules, dado que el sistema es el que hace el trabajo, en este caso el nitrógeno. Por hacer el trabajo el sistema, entonces este es negativo. Eso es algo que debe quedar bien claro en las ideas de resolver problemas de termodinámica conforme a la primera ley. En la siguiente página tenemos entonces lo mismo, la síntesis de la fórmula que vamos a trabajar. La variación de la energía interna o el cambio de energía interna es igual a la cantidad de calor que por el hecho de ser positivo significa que entra al sistema. Y menos el trabajo, que ser el trabajo negativo significa que el sistema hace ese trabajo y por eso es negativo. Entonces, recreamos en este rectángulo en color rojo la condición donde tenemos en el interior el material que forma parte del sistema, que es gas, el nitrógeno en este caso, y que a este sistema está entrando calor. Y por el hecho de que entra calor, este es de signo positivo. Y luego lo otro es que este gas llamado nitrógeno hace trabajo. Como hace trabajo, entonces este es de signo negativo, de manera que es menos W. Entonces, el gas al hacer trabajo resta energía, por eso es negativo. Y la otra condición, si el trabajo se hace sobre el gas, entonces sumaría energía. Pero en nuestro caso, esta segunda condición es la que no existe. Lo que existe es que el gas al hacer trabajo resta energía. Aquí el gas que es nitrógeno, este hace trabajo y como el gas es parte del sistema, por eso es negativo. Ahora, si viniera a hacerse trabajo sobre el sistema, ahí sería positivo el trabajo. Pero en este caso es el sistema que está generando ese trabajo. Al hacer ese trabajo, por eso es negativo. Ya con eso, claro, esa conceptualización que es lo más fundamental, en el sentido de que tenemos la fórmula, pero la fórmula por sí sola, un cálculo sin interpretación no tiene sentido. Pero si a este cálculo le asociamos la conceptualización, estaremos más claros de la forma de resolver. Entonces, el cambio de energía sería la sustitución de la cantidad de calor que representa los 200 joules, como lo establecimos en la página anterior, menos, ¿ya?, el trabajo que son los 400 joules. Entonces, el cambio de energía interna es de menos 200 joules. Y ahí estaría resuelto este problema de lo que se refiere a la primera ley de la termodinámica, el problema 1, donde nuevamente hay que resaltar, porque es muy importante el concepto, la cantidad de calor aquí se toma positivo porque entra calor. Y el trabajo aquí se toma negativo porque es el sistema el que hace el trabajo. Y con eso entonces hemos concretizado lo que es el problema 1. Luego pasamos a la siguiente página, donde tenemos problema 2. Un contenedor con gas de helio libera 500 joules de calor y se hace un trabajo de 200 joules. Hay que obtener la energía interna de esto. Entonces tenemos el sistema representado
en este rectángulo violeta, donde tenemos un gas llamado helio y está formado por un conjunto de partículas en movimiento. Y ocurre aquí que en el enunciado dice, un contenedor con gas de helio libera 500 joules. Liberar, en este caso, quiere decir salir, ¿ya? Porque es el sistema el que está liberando. Porque el sistema es el gas de hielo. Porque es helio, este gas que está en este rectángulo violeta que nos representa el sistema. Entonces, como está liberando, está saliendo, ¿ya? Si está absorbiendo, significa que entra. Eso para entender el lenguaje de la termodinámica. Y luego, bueno, como este gas libera, entre la cantidad de calor es negativo porque está saliendo calor. Al liberar, eso es el significado. Y luego tenemos, y se hace un trabajo de 200 joules. O sea, se hace un trabajo, ¿quién? Se hace un trabajo sobre el sistema, aunque ahí no se dice, pero está claro dentro de ese contexto de interpretación. Y se hace un trabajo de 200 joules, porque en este caso no se está diciendo, y el gas hace trabajo. Si el gas hiciera trabajo, entonces sería el trabajo negativo, pero en este caso, como se hace trabajo sobre el gas, sobre el sistema, entonces el trabajo aquí es de signo positivo. De manera que el cambio de energía interna es igual a menos Q más W, menos la cantidad de trabajo más, perdón, menos la cantidad de calor más el trabajo. Cantidad de calor porque el sistema libera energía, sale calor, por eso es negativo. Y el trabajo es un trabajo que se llega hacia el sistema, se aplica un trabajo sobre el sistema y por eso es positivo. Entonces, el cambio de energía, tenemos que la cantidad de calor en el problema, dado que un contenedor con gas de helio libera 500 joules de calor, entonces son los 500 joules y que es negativo. Y se hace un trabajo de 200 joules. Entonces el trabajo son los 200 joules y eso restado nos da un cambio de energía interna de menos 300 joules. Y con eso entonces hemos concretizado lo que es la primera ley de la termodinámica en el desarrollo de estos dos problemas y todo su contexto teórico anteriormente mencionado.